Hay quienes oran por miedo y con miedo, y no por fe. El Señor Jesús nos enseña, y en un pasaje dijo: nadie puede, por mucho que se angustie, añadir a su estatura unos centímetros. Significa que el afán y la ansiedad y todo estrés y toda angustia y todo temor jamás va a lograr un milagro. ¿Sabe quién es el justo que ora detrás de la oración eficaz? Aquel que en vez de la ansiedad, del temor, de la angustia, en su lugar puso lo que debía justamente poner: fe, entrega, devoción, intimidad, certeza. Justo es aquel que hace lo correcto, lo que debe hacer, lo que pone. Mire esta definición, esa me la dieron esta mañana en Jamundí, cuando pregunté qué es justo. Y alguien definió: poner cada cosa, cada persona, cada cosa en su lugar, así. Y dije, claro, es eso. Cada cosa en el espíritu calza con sus pares. El comportamiento del Dios milagroso solamente obtendrá su manifestación en el comportamiento de un hombre justo. Dios hace lo que en su naturaleza puede hacer cuando nosotros en la naturaleza de justos debemos hacer. Ponemos el acto correcto, Dios pone el milagro certero. Si tú pones una actitud de ansiedad, de angustia, de dolor, en vez de la fe, no va a suceder nada. Nadie puede, por mucho que se estrese, diría la versión de hoy, añadir a su estatura unos centímetros. No se puede. El justo que ora detrás de la oración eficaz es el que puso la actitud correcta detrás de ella. La oración lleva convicción, certeza, en pocas palabras, determinación. Cuando el justo corre a refugiarse en el nombre del Señor, escúchelo y preste la atención porque voy a usar de manera gráfica mis manos. Se requiere para una comprensión. Imagínese el justo corriendo, ya no por miedo, a refugiarse detrás de una estructura externa, que es la muralla, para que no le llegue a él, sino corriendo con presteza, no para hacerse protección de un elemento externo, sino de una fuerza interna que lo potencializa. El pasaje dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y en él se siente seguro, o él lo levantará. La fuerza con la que se levanta el justo no es una cosa externa como una muralla que lo protege de los proyectiles que le estén lanzando, sino una fuerza interna que lo empodera. Es el poder de Dios, el divino poder que actúa desde ti, que en vez de amedrentarte, te llena de valor. Le hice un análisis a un versículo hace años. La Biblia dice en Job que el caballo no tiene miedo, sino que sigue adelante con firmeza, con presteza, y no tiene temor. Pero yo aprendí, porque me crié frente a los carabineros de la Policía Nacional en Ibagué, Tolima, en su centenario de la honrosa institución, y después de que me estaba sobando la cabeza porque un caballo me tumbó, me le acerqué al comandante de guardia y le dije: ¿por qué el caballo me tumbó? Y me dijo porque tuvo miedo. Es que yo quería ser como ellos, que saltaban en los caballos, y yo quería hacer todas esas piruetas que ellos hacían. Pero resulta que yo pensaba que al caballo no le daba miedo, y lo llevé a un barranco y lo quise hacer saltar como 3 metros. Y cuando llegué le hice tomar impulso y el caballo frenó, y el que resultó en el barranco fui yo. Y yo agarré a patadas ese caballo, porque en serio, el caballo era yo. Porque me tiró. ¿Cómo no va a saltar? Si yo he visto los caballos de los carabineros que saltan, ¿por qué este no saltó?
¿Qué me dijo? Es que ese caballo no tiene entrenamiento para eso. Entonces aprendí que el miedo, escúcheme, es la falta de entrenamiento. Oh, gracias, estoy predicando. Viví, mire cómo todas las vivencias que he tenido en mi vida, hasta lo de la carne, tenían que ser así para nutrir los mensajes. Viví frente al batallón Pichincha varios años. Y el escuadrón antimotines de la policía militar entrenaba frente a mi ventana cada día. Durante meses vi el adiestramiento de los perritos del grupo antimotines. Y me percaté cómo hacían cambiar la naturaleza innata de los animalitos estos. La audición de los canes es mucho más desarrollada que el ser humano. Por eso cuando usted los ve en un diciembre, están aturdidos por la pólvora y por la música que ponen. Porque ¿cómo van a poner a Pastor López? Cualquiera se aturde con eso. Se les aturde porque el sonido lo encuentran 10 veces, 100 veces superior. No sé en qué cantidad. Y hay unas granadas que se llaman granadas de aturdimiento, que el único efecto que producen es literal, aturdir las mentes de las masas para dispersarlas. Usted tira eso y no salen esquirlas, no mata a nadie. Solamente hay una onda explosiva, expansiva, normal, y produce mucho humo. Y la gente aturdida sale despavorida. Pero ¿sabe qué pasaba? Ponían a los perritos a dar vuelta cada uno con su amo, en vueltas en círculo alrededor de esa granada. Y llegaba un momento donde la detonaban. Todos los perros al principio salían despavoridos, obviamente los tenían con collar, pero buscaban escondedero a peso. Todos ahí, perros cobardes. Con el tiempo empecé a darme cuenta, y eso lo hacían todos los días varias veces. Con el tiempo me percaté de que los perritos ya no salían huyendo, que no le ponían tapones y que sí se sentían un poco nerviosos, pero estaban ahí a su lado. ¿Y sabe qué vi con el tiempo? Se empezaron a acercar a la granada aturdidora, se empezó a cerrar el círculo. Tenían que estar más cerca de aquellos elementos que los aturden para aprender a dominarlos. ¿Sabe por qué a veces se prolonga tanto los elementos en nuestra vida que nos aturden? Para que aprendas a no huir ante aquello que lo único que hace es aturdirte. Porque el estrés, el temor, lo único que está haciendo es aturdirte. Porque ponemos cosas donde no debemos ponerlas. En la oración no cabe el miedo, en la oración no cabe el temor. Ahí es el lugar para descargarse de eso. Nadie puede, por mucho que se angustie, producir un milagro. La oración del justo es eficaz porque la hace un justo. La oración es eficaz cuando hay alguien que pone lo que debe poner donde lo debe poner. La oración, por eso, entonces se convierte en una actitud. La oración eficaz no solamente involucra a aquel que responde la oración, sino a aquel que la hace, por cómo la hace. Tú puedes ver la torre fuerte de dos maneras. Uno, como una muralla que te protege, o una fuerza interna que te empodera. Lo primero siempre será franqueable porque es externo a ti. Pero lo segundo te hará invencible porque es Dios en ti y con Él somos más que vencedores. Solo oraciones con actitud de fe serán respondidas. Oraciones determinadas son signo de personas determinadas. Si lo único que muestras o expones en tus oraciones es la actitud del miedo, de la cobardía y del pavor, escúchame, no solo no serán respondidas, sino que también no serán escuchadas. Jeremías 31:16, 3 versículos y terminamos. No los voy a leer todos.
En su casa, por favor, escriba grande con rojo, subtítulo, subraye, tarea. Jeremías 31, 16, Jeremías capítulo 31, versículo 16. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 19. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 19. Y Salmo 106, versículo 12. Jeremías 31, 16. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 19. Y Salmo 16, 12. Voy a leer solamente Jeremías 106, 12. No, Proverbios 106. Repito, Jeremías 31, 16, primero de Samuel capítulo 1, versículo 9 al 19, y Salmo 106, verso 12, 106, 106. Solo voy a leer Jeremías, los demás se lo voy a parafrasear. Jeremías 31, 16. Atención a la lectura, atentos. Vamos a recordar los tiempos verbales. Dice el pasaje 31, 16. Así ha dicho el Señor. Voz fue oída, verso 16. Así ha dicho el Señor. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Volverán de la tierra del enemigo. Atentos, dígame en qué tiempo aparecen los verbos. Primero, así dice el Señor, reprime del llanto tu voz. Reprime, ¿en qué tiempo está ese verbo? ¿Pasado, presente o futuro? Presente, reprime, ¿ok? Reprime del llanto tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Hay del verbo haiga. Tiempo presente, tiempo pasado o tiempo futuro. Hay de haber. Presente, ojo. Reprime, presente. Hay del verbo haber, presente. Reprime del llanto tu voz, las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Volverán de la tierra del enemigo. Volverán de la tierra del enemigo. Tiempo presente, pasado o futuro. ¿Cómo Dios me dice que hoy, ahora, en este presente, cambie una actitud por algo que no está ocurriendo hoy, sino algo que está ocurriendo o que ocurrirá en el futuro? Si usted quiere saber la respuesta a esta pregunta y otras más, miremos el siguiente pasaje. Bueno, este sí lo estudia en su casa, no tenemos el tiempo para leerlo completamente. En 1 Samuel capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 19, se habla de la historia de una mujer llamada Ana. Una mujer que estaba pidiendo un hijo, no podía tener hijos y había un problema familiar ahí que usted puede encontrar ahí en la escritura. Para resumirle, esta mujer había pedido un hijo y vivía angustiada todo el tiempo. Y en el momento en que se acercó al templo a orar, en sus muchas congojas, dice que estaba orando largo tiempo, así dice la Biblia, estaba orando durante largo tiempo. Pero ella, contrario a la costumbre judía de orar en voz alta, por pena, qué sé yo, solamente balbuceaba. Oraba así. Y el sacerdote, bien espiritual, en su discernimiento, al mirarla, porque como que estaba bien pendiente de ella, ¿no? Se le acercó y le dijo, en la versión paisa, le dijo, vaya pase guayá a otro lado, mija. Digiere tu vino, fue lo que le dijo. Bonita la resaca, mija, le dijo también en otra versión. La tomó por borracha. Pero ella, en su humildad, le dijo, no, Señor mío, por la multitud de mis congojas es que estaba orando así hasta esta hora. El sacerdote, dice la versión paisa, como que la embarré, dijo. Y en pro de cambiar los asuntos, como un hombre de fe, porque era el sacerdote de la casa en ese momento, le dijo, vete en paz y se haga como has creído, no como has obrado, como has creído. Qué tremendo
Porque no todas las oraciones tienen contestación por haber hecho la oración, sino por haber creído de manera correcta cuando se oró. No es cuánto tiempo vienes orando. Pastor, yo llevo 30 años orando por unas chanclas nuevas y nada que me llega. No es cuánto tiempo vienes orando, sino cuánto tiempo vienes creyendo. No estoy yo. Papá loco me dice. Nunca te dejes poner el tornillo que te falta, pero eso es contagioso. El punto es que dice la Escritura, y desde aquel momento Ana no estuvo, desde aquel momento Ana no estuvo más triste. Ella acababa de referirle al sacerdote: por las muchas congojas es que estoy así. Ella iba a la iglesia amargada. ¿Cómo cuánto de lo que... ¿Qué se hizo? El mensaje era para ella. Era para ella, no. Si todos felices aquí, ¿a quién le predico? Inviten gente, hermano. ¿Cuánta gente viene a la iglesia con una amargura, con una carga pesada en su corazón? No está mal. Lo importante es que cuando usted traiga una carga a la iglesia, la deje allí y se lleve la otra, la que el Señor Jesús dijo que tienes que llevar. Deje su carga. Vengan a mí los que están cansados, trabajados, yo los hago descansar. ¿Cómo los hago descansar? Poniéndole la mía. El duro esfuerzo que tienes que someter tu mente para creer lo que yo te digo que creas ante las circunstancias más contrarias va a ser un yugo pesado para ti creer. Pero tú verás cuál carga decides llevar. La amargura que llevas por años, que inclusive ha incorporado o ha involucrado hasta tu propia fe, que con la misma amargura sigues viniendo a la iglesia. O tú verás si decides llevar mi carga, que te va a mantener esperanzado, al punto de que desde aquel mismo instante la mujer no estuvo más triste. Desde aquel momento. Todos conocemos la historia. ¿Cuántos han visto la historia de Ana? ¿La mamá de quién? Bueno, es que había otra Ana, ¿no? Porque la mamá de Sansón, y así empieza, de Samuel. De Samuel. Eso es en Elif, ese es diferente. Sí, señora. No, es que hay muchos que llevan nombre. Ajá. No, es que hay una similaridad con algunos personajes. Tú encuentras en algunas Biblias, ¿cómo llamaba la hermana de Moisés? ¿Cómo? Tenía hermana. En el vea el capítulo, no, ese es en Betty la Fea. Véanlo, ahí sí. Regresas tú. Ahora bien, si usted mira la historia de Ana, si usted revisa la historia de Ana, se percatará que luego recibió lo que había pedido, un hijo. Pero ella no se alegró cuando recibió el hijo. Ella se alegró cuando creyó que venía el hijo. Ojo, tiempos verbales. Ahora, reprime ahora del llanto tu voz ahora, porque ya no vas a estar en cautiverio. Yo no espero alegrarme cuando salga del cautiverio, sino cuando creo que Dios me saca de él por una sencilla razón. Todo lo que Dios va a hacer en tu futuro lo hace desde tu actitud presente. ¡Oh, gloria! Todo lo que Dios puede hacer en tu futuro solamente lo puede hacer desde tu actitud presente como justo. Si no, no hay futuro que cuente. El volverán de la tierra de la cautividad. El tendrán un hijo. Míreme acá. Él tendrás un hijo llamado Samuel. Saldrán de la cautividad. Solamente fue posible cuando ellos tomaron la actitud de un justo
que es creer motivo suficiente para no estar más triste en su presente, en el momento donde más le dolía, en el momento donde más angustias tenía. Pusieron la actitud de un justo, y el justo que ora eficazmente es el justo que va a ver la gloria de Dios en su vida. Aleluya. Solamente cuando tú crees es que ocurre el milagro. Pero va a ocurrir a futuro, pero lo determina tu presente, la actitud de tu presente, la actitud de tu presente. Y el último, Salmo 106, 12. Creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Sabe por qué? La gente no ha cambiado su llanto por alabanza, porque no ha cambiado primero su angustia por fe. La musa que inspira la canción verdadera de alabanza realmente se llama fe. Fe. Pues a mí me pareció una bendición. Pues a mí Dios me habló. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por hacernos entender en tu sabiduría y comprender que no se trata de presentar amargura como el hijo amargado, como una salida fácil para culpar y no responsabilizarse. Hoy queremos responsabilizarnos de nuestro futuro, de nuestro destino. Tú ya has firmado un cheque, todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos ha sido dado, pero hoy queremos hacerlo efectivo. Y se trata de nuestra actitud. Gracias por el divino poder, que ahora se constituye no solamente en una fuerza para creer incluso lo imposible, sino para actuar y ser unos seres extraordinarios. Ahora entendemos quién es un justo, que pone cada cosa donde debe ir. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, como un imán que es atraído por algo que tiene la misma naturaleza. Porque jamás el cartón y el plástico serán atraídos por un imán. Los milagros portentosos demandan una fe de igual magnitud y de igual naturaleza. Hoy queremos ajustar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y aún las expresiones de nuestro corazón y de nuestra boca para actuar en conformidad con el justo que actúa en el divino poder que tú manifiestas. Gracias, Papito Dios, por enseñarnos, por instruirnos y por ayudarnos a cambiar. Ayúdanos, Papito Dios, a tener la fe suficiente para no cuestionar ni sobreponer argumentos propios a las verdades únicas tuyas que fueron firmados con la sangre de la cruz. Ayúdanos a movernos en fe, en actuación correcta, a caminar con entendimiento, a hacer las cosas con entendimiento y con presteza actuar, porque la vida pasa de largo cuando esperamos vivir. Ayúdanos a ser protagonistas, Señor, de estos cambios, de la manera como tú ya lo firmaste en la cruz del Calvario. También, gracias por darnos la ocasión de ser bendecidos a la manera como tú estableciste y propusiste la bendición del hombre, Señor, para bendecirnos y prosperarnos. Porque promesa, Señor, nos has dado. Pruébeme, dice tu palabra, en esto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Quiero hablar tu lenguaje, quiero creer tu lenguaje, que no es solamente aquel que dice que recibiré en sobreabundancia sobre mí, sino que daré desde lo recibido de tu mano y en la misma proporción, Señor, de lo sembrado recibiré. Porque quien siembra generosamente, dice tu palabra, que en abundancia cosechará. Y tú amas quien tiene la actitud correcta de hacerlo en obediencia y en fe. Por eso hoy te honramos con gratitud.
Presentamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, lo que tenemos y somos, nuestra salud, todos aquellos que de alguna manera se han apartado, que han dejado de venir y que se pierden la riqueza, Señor, de tu verdad. Oramos para que todos sean levantados y afirmados en esa fe y no nos convirtamos en religiosos más, simplemente de un montón que se vuelven expectantes de las bendiciones ajenas y no protagonistas de las propias.